Cefaleas, migrañas, mareos y vértigos, así como cervicalgias agudas y crónicas, pueden tener algunos factores en común. Y vamos a ver estas estructuras y funciones que las interrelacionan. En primer lugar, quiero decir que nuestro objetivo es modificar tu enfoque a la hora de encarar los tratamientos, pero que puedas incluir las técnicas que venías utilizando hasta ahora sin necesidad de cambiar todo tu protocolo de trabajo. Es decir, es una forma de organizar las ideas y organizar el trabajo. Antes de abordar una valoración y un tratamiento, tenemos que conocer perfectamente la estructura a la que nos vamos a dirigir y comprender cuál es su función fisiológica. Una vez conozcamos la estructura y la función, vamos a saber detectar perfectamente cuál es la disfunción, es decir, cuál es la alteración de esa función fisiológica de esa parte del cuerpo, y vamos a poder valorar correctamente la estructura que lo pueda estar provocando. Es decir, que para localizar una disfunción, primero tenemos que saber cuál es la función correcta de esta parte del cuerpo. Por ejemplo, sabemos que tenemos patologías sobre las cuales no podemos actuar directamente. Una pregunta muy común es la de si tratamos las hernias discales. Nosotros no podemos tratar una hernia discal en sí, lo que es la estructura del disco, no la podemos recuperar con terapia manual, pero sí que podemos ocuparnos de todos los fenómenos que puedan estar relacionados, analizando y descomponiendo cuáles son los factores predisponentes, los factores desencadenantes y los factores perpetuantes de la patología. Evidentemente, también es imprescindible conocer cuáles son las bases fisiológicas de la terapia manual y de la osteopatía. De esta forma vamos a entender cuál es nuestro trabajo y por qué funciona. Es decir, cuando nosotros provocamos un estímulo determinado en una parte del cuerpo y éste tiene una respuesta, es porque se desencadena un mecanismo fisiológico y tenemos que ser capaces de entender perfectamente cuál es este mecanismo para utilizar este vehículo y además poder establecer una interrelación entre nuestro acto terapéutico y el resultado sobre el paciente. Antes de citar las funciones sobre las cuales vamos a tener que actuar para normalizar cualquier problema que esté relacionado con cefaleas, migrañas, mareos, vértigos o cervicalgias, sean agudas o crónicas, os voy a referir a nuestra página web fisico.tv, donde tenéis artículos que hablan y que detallan todos estos aspectos. Es decir, que tenemos un artículo sobre cefaleas y migrañas, otro artículo sobre mareos y vértigos, sobre cervicalgias agudas y crónicas, las contracturas musculares cervicales, la biomecánica vertebral cervical, del segmento cervical alto, del segmento cervical bajo, etc. Es decir, todo esto lo tenéis en contenidos de artículos en nuestra página web, muy desarrollado, y creemos que es una información que tiene bastante valor para nuestro trabajo cotidiano. Como decía, ahora voy a mencionar cuáles son las funciones básicas de esta región, de la región cervical, para poder entender cuál es la interrelación entre nuestro trabajo y los resultados que tenga el paciente. En primer lugar, tengo que mencionar la circulación. No solo la circulación arterial, que evidentemente es muy importante, porque a través de las arterias vertebrales se formará la arteria basilar, de la cual saldrán ramas cerebelosas y posteriormente se unirá a una estructura que está en la base craneal que llamamos el polígono de Willis, junto con las arterias carótidas internas. Posteriormente, este sistema, que es como una especie de rotonda, va a redistribuir toda la sangre arterial para todos los núcleos basales de nuestro encéfalo y también dará las arterias cerebrales anterior, media y posterior, por lo cual entendemos que son estructuras vasculares fundamentales para la fisiología del individuo. Cualquier alteración de este sistema, cualquier alteración del aporte arterial, va a provocar problemas. Pueden ser mareos, tinnitus, alteraciones visuales, etc. Y es fundamental que este drenaje se dé de una forma totalmente fisiológica, porque es otro de los factores a tener en cuenta fundamentalmente dentro de fenómenos como las cefaleas. Por último, mencionar el sistema linfático. Debemos de recordar que el sistema linfático es el encargado de recoger aquellos desechos del metabolismo que el sistema venoso no es capaz de recoger, por una cuestión de peso molecular, es decir, aquellas macromoléculas que no puede recoger el sistema venoso, las recoge el sistema linfático. Pero también es cierto que dentro de la cavidad craneal no hay sistema linfático.
Lo que sería el equivalente linfático de nuestro sistema nervioso central sería el líquido cefalorraquídeo. Aquí, por lo tanto, entra en valor el concepto de fluctuación del líquido cefalorraquídeo, del cual tenemos también otro artículo dentro de nuestra web. Posteriormente, como funciones importantes, tenemos dos, que van a depender de sistemas que están muy relacionados o que podemos decir que prácticamente son los mismos. Son la función estática y la función dinámica. Cada una de estas funciones depende fundamentalmente de un sistema articular que va a estar entregado, como decía, a la postura, es decir, la estática, o al movimiento, es decir, la dinámica. La función estática está entregada fundamentalmente al segmento cervical alto, que está formado por el occipital, el atlas y el axis, así como su sistema ligamentario y su sistema muscular, los músculos anteriores y posteriores suboccipitales. Como decía, todos estos elementos van a estar entregados a mantener la estática de la cabeza. El segmento cervical bajo está entregado a la dinámica de la cabeza. Esto quiere decir que todos los movimientos de sacudida de nuestra cabeza para enfocar, por ejemplo, nuestra presa visual, y este concepto de presa lo voy a explicar a continuación, todos estos movimientos para enfocar nuestra presa visual van a venir fundamentalmente del segmento cervical bajo y de la función que éste cumple. Repito, función dinámica. Hablo de la presa visual. Esto de la presa visual en realidad está relacionado con nuestros dos tipos de visión. Tenemos una visión foveal y una visión periférica o retiniana. La visión foveal es un cono de aproximadamente unos 15 grados que enfoca directamente el objetivo, tal y como vosotros me estáis mirando ahora. Sin embargo, todo lo que está en la periferia, que forma parte de la visión retiniana, es una especie de masa difusa y si queréis ver algún objeto con nitidez tenéis que girar la cabeza para poder enfocaros hacia él, para poder llevar esta visión foveal. Todos estos movimientos que implican a la visión foveal, es decir, el seguimiento de la presa en sentido figurado, dependen de la dinámica del segmento cervical bajo. Por lo tanto, tenemos tres funciones fundamentales. Una es la función circulatoria y las otras dos funciones son la estática y la dinámica. Así como he explicado las disfunciones que puede dar los trastornos circulatorios, tanto arterial como venoso, tengo que hablar de las disfunciones que pueden estar relacionadas con la estática y con la dinámica de nuestra columna cervical. Evidentemente hay dos factores que deberíamos de desarrollar, que sería el factor tónico y el factor fásico de los músculos. Tenemos músculos tónicos que van a mantener la postura, músculos fásicos que van a producir los movimientos y músculos que son tónico-fásicos. Bien, este es un asunto que podemos desarrollar en otro vídeo posterior. Lo que nos interesa en este momento es que el concepto de contractura muscular, a mí me gusta más entenderlo como una hipertonía muscular, es decir, hay una excitación de nuestro sistema nervioso autónomo que va a aumentar el grado de contracción en reposo de nuestros músculos tónicos y este grado de contracción va a comprimir todos los elementos cápsulo-ligamentarios y va a someterles a un proceso degenerativo. Por ejemplo, podemos establecer que la estadística de las hernias discales cervicales confluye con los orígenes comunes de los músculos escalenos. No sería casualidad pensar que las hernias discales cervicales se producen por una hipertonía de los escalenos, o al menos que la hipertonía de los escalenos puede ser un factor predisponente o desencadenante de una hernia discal cervical. Lo que no cabe duda es que evidentemente la hipertonía de los escalenos será un factor perpetuante de los problemas cervicales y si hay una hernia discal cervical, evidentemente de la hernia discal cervical. Pero además toda la hipertonía de todo el resto de la musculatura va a suponer un obstáculo para la libre circulación arterial, aunque tengo que decir que menos, porque el sistema arterial es muy capaz de vencer la resistencia o presión de los tejidos, pero sí que va a suponer un obstáculo mecánico para el drenaje venoso y linfático. Por lo tanto, liberar la hipertonía muscular cervical va a mejorar la circulación de retorno.
Respecto a las arterias vertebrales, tenemos que recordar que éstas atraviesan las apófisis transversas de las vértebras de C6 a C1, ambas inclusive, y que las disfunciones vertebrales, las disfunciones articulares de la columna cervical pueden producir determinados trastornos de la vascularización del sistema arterial, de las arterias vertebrales a la arteria basilar, así como la hipertonía de los músculos suboccipitales, fundamentalmente posteriores, pueden perturbar también la función fisiológica de la arteria basilar. Por lo tanto, todos estos componentes musculares y articulares pueden estar relacionados con las alteraciones arteriovenosas y arteriovenolilinfáticas. Además, tenemos elementos neurológicos como por ejemplo el nervio espinal accesorio, que sale a través del agujero rasgado posterior de la base craneal y que inerva las fibras superiores del trapecio y el músculo esternocleidomastoideo, y está altamente relacionado con las contracturas de las fibras superiores del trapecio y con los espasmos o con el tortícolis, que también están desarrollados dentro de uno de nuestros artículos en nuestra página web. Muy bien, pues si ahora nos paramos a hacer una reflexión, podemos entender que todas estas estructuras y las funciones que se desprenden de ellas pueden estar relacionadas de alguna forma con los fenómenos de las cefaleas, de las migrañas, de los mareos y de los vértigos, todos aquellos que tengan un componente tensional, es decir, un componente de tipo muscular o un componente de tipo vascular. Puede ser que no sea el 100% de la patología, puede ser que no lo resuelva al 100%, pero sí que hay una parte importante de componentes que nosotros podemos tratar que van a ayudar a mejorar la situación de los pacientes. Cómo no, no se puede olvidar aquí el factor estrés. El factor estrés podemos dividirlo en factor de estrés mecánico y de estrés psicológico. En cualquiera de los dos casos es un factor muy relevante que debemos de tener en cuenta dentro de nuestros tratamientos. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos, puedes dar un like, puedes hacer un comentario o suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestras actualizaciones. Te invitamos a visitar nuestra página web, donde vas a encontrar multitud de artículos, algunos relacionados con estos aspectos que te acabo de contar, otros aspectos generales que pueden ser sobre anatomía, patología, valoración y o tratamiento, así como numerosos cursos de terapia manual, todo aquello que está relacionado con el trabajo del fisioterapeuta, el trabajo específico, pero también otras áreas de interés que pueden estar relacionadas con tu trabajo. Espero que este vídeo te haya aportado información complementaria de valor y agradecerte tu atención y espero que nos veamos en nuestra próxima emisión. Un saludo.